Buenas, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles también es conocido como movimiento parabólico, porque su trayectoria forma una parábola completa cuando es lanzado con un ángulo de inclinación, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de esta pequeña persona que acaba de lanzar un balón hacia el canasto. ¿Y qué fue lo que formó ahí? Formó una parábola. Entonces de ahí es donde viene el nombre de movimiento parabólico que se le dice a los movimientos de proyectiles. Un movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. En el movimiento horizontal, la velocidad que tiene el objeto es uniforme, por lo tanto vamos a trabajar con MRU, tema que ya habíamos visto anteriormente. Y movimiento vertical, en el movimiento vertical va a ser acelerado. ¿Por qué es acelerado? Por acción de la gravedad. De igual manera ya habíamos trabajado con este tema que es el tiro vertical o caída libre dependiendo del problema que nos corresponda. Aquí está el pequeño ejemplo donde voy a explicar lo que acabo de decir. Cuando lanzamos un objeto desde un punto A hasta un punto B con un ángulo de inclinación, tomen en cuenta esto, que el símbolo θ va a representar lo que es el ángulo de inclinación. Lanzamos el objeto siempre con una velocidad inicial, ¿sí? V sub 0 significa velocidad inicial, ¿okay? Vamos a tener, como dice acá arriba, un movimiento horizontal, ¿okay? Que está apareciendo ahorita en la pantalla, una flechita amarilla, horizontal, que ese movimiento horizontal lo vamos a representar con una V y una X, ¿sí? Esta V y X, ¿qué significa? Significa una velocidad en el eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta velocidad inicial que está inclinada con el ángulo que vemos, que nos dé el problema, va a salir lo que es una velocidad en el eje X, una velocidad horizontal, ¿sí? Así como sale esa velocidad horizontal, también va a salir uno vertical. ¿Cómo calculamos esta velocidad horizontal? Con la fórmula que aparece ahorita en pantalla, que simplemente es multiplicar la velocidad inicial, es decir, la velocidad que está inclinada, por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo? El ángulo al que está inclinado ese lanzamiento, ¿sí? También, como les decía, así como se deriva una velocidad horizontal, también sale lo que es una velocidad vertical, que esto lo vamos a llamar V sub 0 Y. ¿Y qué significa? Significa velocidad inicial en el eje Y, como aparece ahorita en pantalla. ¿Y cómo calculamos esa velocidad inicial? Pues es muy sencillo, es muy similar a calcular la velocidad en X, con la única diferencia de que en lugar de utilizar coseno, utilizamos el seno, ya que nos estamos refiriendo pues al cateto opuesto del ángulo del cual estamos trabajando, ¿sí? Entonces, con estas dos pequeñas fórmulas calculamos la velocidad en el eje X, velocidad horizontal, y velocidad en el eje Y, velocidad vertical, cuando tenemos una velocidad inicial que está inclinado a cierto ángulo, ¿sí? Estas dos fórmulas, repito, son muy importantes para los problemas que vamos a estar trabajando. Ahora veamos algunos conceptos básicos de los cuales debemos de saber antes de poder operar. Son 4 los que coloqué por aquí: altura máxima, alcance, tiempo de subida y tiempo de vuelo, cada uno pues con las variables que lo representan, ¿sí? Aquí tengo el mismo ejemplo. Cuando lanzamos un objeto de un punto A a un punto B con un ángulo de inclinación y una velocidad inicial, la altura máxima, como su nombre lo indica, es la máxima altura que lanza un objeto al ser lanzado. Esta máxima altura siempre se encuentra a la mitad del movimiento. Cuando se lanza un objeto, a la mitad de todo su movimiento va a alcanzar la altura más alta que pueda. Eso depende de la velocidad y de la inclinación que tenga ese lanzamiento para determinar la altura máxima, ¿sí? Ahora veamos lo que es el alcance. El alcance se representa con una letra X y simplemente es la distancia que recorre el objeto desde que se eleva, desde que es lanzado hasta que vuelve a caer nuevamente. Esa distancia se le conoce como alcance. Tiempo de subida, su nombre lo indica, es el tiempo que el objeto tarda en subir hasta su altura máxima, ¿sí? También tomemos en cuenta que el mismo tiempo que un objeto tarda en subir va a ser el mismo tiempo que va a tardar en bajar, y de ahí justamente es donde se deriva el otro concepto, que es el tiempo de vuelo, T sub V, que nos indica que es el tiempo total en el cual un objeto se mantiene en el aire. En otras palabras, podríamos decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, ya que
como dije hace un momento, lo mismo que tarda en subir va a ser lo mismo que va a tardar en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo pues simplemente es 2 veces el tiempo de subida. Trabajemos con un ejemplo. El ejemplo nos dice: Jorge patea un balón haciendo que se eleve con una velocidad inicial de 80 metros por segundo a un ángulo de inclinación de 25 grados sobre la horizontal, ¿sí? Determine la altura máxima que alcanza el balón, el alcance que tiene ese balón, el tiempo que tarda en subir o el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Aquí estaría representado gráficamente que se lanzó el balón a 25 grados con una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer es lo que les había indicado anteriormente: calcular la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. Y antes de calcular eso, pues vamos a anotar los datos que nos están dando. Entonces, nos dan primero que nada la velocidad inicial. Aquí lo dice: la velocidad inicial del objeto, esta de acá, la que está inclinada, es de 80 metros por segundo. Y el segundo dato que nos dan es el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, a qué ángulo está inclinado el lanzamiento que se realizó, en este caso sería de 25 grados, ¿sí? Ahora, las fórmulas, vamos a calcular la velocidad en X y la velocidad inicial en Y, como les había dicho hace un momento. Las fórmulas para calcularlo los anoté por acá, para que las recordemos. Velocidad en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo, y velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, voy a anotar la primera fórmula para calcular la velocidad en X y voy a sustituir los datos. En lugar de colocar velocidad inicial, voy a colocar 80 metros por segundo. En este ejemplo no voy a colocar lo que son las unidades de medida para evitar hacer un gran procedimiento, sino simplemente lo quiero simplificar y solamente voy a colocar los datos sin su unidad de medida. Entonces, velocidad inicial 80 y el ángulo sería 25. Por lo tanto, la fórmula es 80 por el coseno de 25. Si lo operamos nos da como resultado 72.50 y estamos hablando de velocidad, por lo tanto pues simplemente le agrego metros por segundo. En su calculadora ustedes pueden ver la opción del coseno y seno. De hecho tengo una calculadora por aquí, la cual voy a utilizar para mostrarles cómo es que se realiza la operación. Entonces dijimos hace un momento que vamos a multiplicar 80 por el coseno de 25. Ustedes deberían escribir en su calculadora 80, la tecla por. Coseno es esta tecla que dice cos. Ustedes lo buscan en su calculadora, dependiendo qué tipo de calculadora sea, pues se va a ubicar en cierta parte. Entonces voy a colocar el coseno de, ¿qué cantidad? De 25. El coseno de 25, ¿sí? Le doy igual y aquí está. Me resulta lo que les había dicho hace un momento, ¿verdad? 72.50, que es justamente el resultado que anoté aquí. Entonces, la velocidad en X, ¿de cuánto sería? Sería de 72.50 metros por segundo. Ahora vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento, pero para calcular la velocidad inicial en Y. Copio la fórmula, sustituyo datos. En lugar de colocar velocidad inicial, coloco 80. En lugar de colocar ángulo, voy a colocar 25 grados. Y hago la operación nuevamente. 80 por el seno de 25 queda 33.81 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial en el eje Y. Igual lo voy a trabajar en la calculadora para que ustedes vean. Voy a borrar esto de acá. Sería 80 por el seno. Aquí en su calculadora y en la mayoría de las calculadoras siempre aparece sin, que eso representa el seno. Sería el seno de 25, ¿sí? Ahí está. Le damos a igual, esperamos que nos dé el resultado y aquí está 33.809, que esto se aproxima a 33.81, que es justamente el resultado que tenemos aquí en pantalla. Entonces la velocidad inicial es igual a esa cantidad. Eso es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Anotar nuestros datos y calcular siempre la velocidad en el eje X o la velocidad horizontal y la velocidad inicial en Y o la velocidad vertical. Ahora sí, empecemos a calcular cada una de las cosas que nos pide por acá. Vamos a iniciar con altura máxima, ¿sí? La altura máxima. Dijimos hace un momento que es la altura más alta que puede alcanzar un objeto al ser lanzado. La fórmula a utilizar es esta de acá en pantalla. Ustedes lo pueden anotar en su cuaderno, en su libro, donde ustedes gusten. Esta fórmula pues es muy sencilla de utilizar. Simplemente necesitamos la velocidad inicial en Y, que es la que calculamos hace un momento, y la gravedad.
y conocemos el valor de la gravedad, que aproximadamente es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces copio la fórmula, sustituyo datos, sería 33.81, que es la velocidad inicial en y, al cuadrado, cuidado con eso, dividido 2 veces la gravedad, 2 por 9.8. Ustedes elevan eso en su calculadora, 33.81 da 1143.12, y 2 por 9.8, 19.6. Repito, aquí no estoy utilizando unidades de medida para simplificar la operación. Si ustedes lo quieren agregar, estaría muy bueno para seguir practicando cómo es que salen las unidades de medida. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos estas dos cantidades y al dividirlo nos resulta 58.32. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura máxima que va a alcanzar el objeto, en este caso el balón, al ser lanzado con esta velocidad y a este ángulo de inclinación, va a ser de 58.32 metros. Es una gran altura. ¿Por qué es una gran altura? Porque la velocidad inicial con que se lanzó es demasiado grande, ¿verdad? Pasamos al siguiente cálculo. Ahora vamos a calcular lo que es el tiempo de subida, ¿sí? Normalmente traten de seguir este orden para poder resolver los problemas. No siempre es así, obviamente. Dependiendo de cada problema, pues se va resolviendo lo que más conviene. Pero en la mayoría de problemas, pues sí es más o menos este mismo orden en el que se sigue. Entonces calculamos el tiempo de subida, es decir, el tiempo que el objeto va a tardar en alcanzar su altura máxima. La fórmula a utilizar está apareciendo ahorita en pantalla, que es muy similar a la de altura máxima, si se dan cuenta, solo que ahora la velocidad inicial en y no está al cuadrado y es una sola gravedad, ya no son dos gravedades, ¿verdad? Entonces copio la fórmula nuevamente aquí en pantalla, sustituyo datos, en lugar de colocar velocidad inicial en y coloco 33.81 y en lugar de colocar la g de gravedad, pues coloco el valor que sería aproximadamente 9.8. Por último, ¿qué hago? Hago la división entre estas dos cantidades, 33.81 dividido en 9.8, 3.45. Significa que el objeto, desde que es lanzado, va a tardar 3.45 segundos en alcanzar lo que es su altura máxima de 58.32 metros, ¿sí? Si se dan cuenta, pues no es un procedimiento tan largo, son fórmulas muy sencillas y vamos resolviendo poco a poco cada uno de las cosas que nos están solicitando en este problema. Pasemos al siguiente. Ahora vamos a calcular lo que es el tiempo de vuelo. ¿Cuál es la fórmula del tiempo de vuelo? Ya se los había dado hace un momento, que simplemente es multiplicar 2 veces el tiempo de subida, y el tiempo de subida pues ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces sería la fórmula 2 por 3.45. Y 2 por 3.45, 6.90. Significa que el objeto, desde que es pateado, en este caso, el balón, desde que se eleva aquí donde inicia el movimiento, desde acá, va a tardar 6.90 segundos en volver a caer. Es decir, el tiempo que va a estar volando este objeto es 6.90 segundos, ¿sí? Vamos al último cálculo, que en este caso ahora sería el alcance. El alcance, recuerden que es la distancia que recorre el objeto desde que es lanzado hasta que vuelve a caer, ¿sí? Que lo estoy marcando con una línea amarilla y pues se representa con una letra X. La fórmula a utilizar es la que aparece ahorita en pantalla, que simplemente es multiplicar la velocidad en X por el tiempo de vuelo. La velocidad en X fue la que calculamos al principio, 72.50 metros por segundo. Y el tiempo de vuelo fue justamente el que acabamos de calcular, ¿verdad? 6.90. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se multiplican. Entonces multiplico esas dos cantidades y da como resultado 500.25 metros. Significa que ese es el alcance, que desde que se eleva el balón va a recorrer 500.25 metros y luego va a volver a caer, va a volver a tocar el suelo, ¿sí? Y ahí estarían todas nuestras respuestas. De esta manera es como llevamos a cabo la resolución de un pequeño problema de lo que son los movimientos de proyectiles.